Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, y hoy le quiero yo enseñar algo, don Lorenzo. Y no ¿Hoy me trae usted algo ahí oculto? ¿Qué trae, don César? ¿Qué trae? Dice usted este abrigo estupendo, comprado hace unas semanas en Walmart a precio ridículo. Mire lo que pone aquí en la etiqueta, Made in China. Bueno, pues a ver con la subida de aranceles que pretende Donald Trump, cómo nos vamos a comprar los ciudadanos americanos los abrigos, las camisas, los pantalones, los zapatos, porque es que le puedo asegurar que todo es Made in China y por eso es muy barato, desde luego, pero además, mire, toque usted el abrigo, a ver, que es un abrigo bueno, estupendo. Bueno. El único abrigo que yo he tenido mejor y que compré también aquí en Estados Unidos era Made in Vietnam. Con eso ya le digo a usted bastante. O sea, como le suban los aranceles a China, descalcitos vamos a tener que ir los ciudadanos regalaban americanos. Usted con el abrigo un ejemplar de los papeles del Pentágono, ¿verdad? Los papeles del Pentágono cuando compraba usted el abrigo. Con el abrigo lo que te hacían era una oferta porque es la zona de, en fin, de estos almacenes donde además están los zapatos, están los pantalones, están los jerseys, etcétera. No había un pack, pero si te llevas 2 camisas te regalan la tercera, o si te regalas, si te compras 2 jerseys, uno te sale más barato. Siempre hay ofertas de este tipo, pero aún así, las camisas, los jerseys, los pantalones de todo tipo, además una ropa fuerte, que además es bonita por regla general, pero además es fuerte, es resistente y tiene unos precios baratísimos. Yo, de hecho, me vengo vistiendo en Estados Unidos desde más de una década antes de venir a Estados Unidos. Ya toda la ropa me la compraba en Estados Unidos porque es baratísima y es muy buena y está hecha en China encima. Hombre, el plan era ese, ¿no? Los metemos en la Organización Mundial del Comercio, conseguimos comprar sus bienes en buena medida, bueno, pues al principio eran copias, en muchos de estos bienes, de estos productos progresivamente fueron innovando cada vez más, el déficit comercial de Estados Unidos empezó a aumentar, no le preocupaba a nadie relativamente porque se trataba de eso, se trataba de, además de poco a poco ir abaratando precios, de esta manera pues las familias tienen más poder adquisitivo, pueden destinar más dinero a ahorro y por lo tanto no tienes inflación, ese era el plan hasta que se dieron cuenta de que China no iba a entrar por la puerta que le estaba marcando Occidente y ahora pues se plantea todo como una lucha hegemónica con esa trampa de Tucídides con algún asterisco que otro, ¿no? Porque se habla mucho de Tucídides, nadie se ha leído el libro de la guerra en el Peloponeso y casi todos hablan de oídas. Algunos sí, pero la mayoría la verdad es que no. Ese periodista que en Financial Times ya en el año 2012 pues planteó esta idea, esta tesis y que luego posteriormente en un libro de 2017 pues se extendió y ahora todo el mundo habla de ello como si acabaran de descubrir el mar, ¿no? Buenas noches. Yo lo primero que le iba a pedir es a ver si puede usted hablar con Donald, ya que lo tiene usted allí relativamente cerca. A media hora. Con Donald, a media hora de casa. Que no trabaje los sábados, por favor. Es que si Donald trabaja los sábados y los domingos y además con la intensidad con la que trabajamos, madre mía, somos nosotros los que no descansamos, ¿no? Ha sido un fin de semana de vértigo informativo, la verdad. Como siempre, en las últimas semanas, Donald Trump, protagonista, ha firmado esas órdenes ejecutivas con las que cumple una parte, y quiero empezar por ahí, de esas amenazas de guerra arancelaria que mantiene de momento con Canadá, México y China. El gran titular no es de guerra arancelaria, ni Trump castiga a Canadá, México y China,
ni se abre una nueva era de proteccionismo mundial. No. El gran titular es: Trump perdona a China la mayor parte de los aranceles con los que amenazó a Xi Jinping cuando accedió al gobierno. Ese es el gran titular. Pero es que de verdad, créame usted que no hay otra. Pero solo lo estábamos diciendo nosotros, don César. Somos los únicos que estábamos planteando que de ninguna medida podía sancionar, bueno, nosotros y los productores norteamericanos que están viendo pues cómo van a sufrir mucho. Ahora vamos a hablar sobre todo del sector del automóvil, pero no tanto por China, sino por México, porque ahí sí que hay un problema mayor, ya que muchas empresas, muchas industrias automovilísticas están en México y ahí el arancel sí que va a ser del 25%, ¿no? Pero yo llevo diciendo, y lo llevamos planteando, y usted también lo ha indicado en varias ocasiones, que Xi Jinping y Trump tienen un acuerdo del que no se habla, y es un acuerdo, bueno, pues derivado de esa simbiosis de la que hablaba la Fundación Johns Hopkins en esa serie de estudios, ¿no?, que hemos citado tantas veces y que estoy ahora volviendo a revisar precisamente, lo tengo fresco, en los cuales se plantea, pues eso, que hay una interdependencia notable y que castigar a China al final es castigar a los hogares estadounidenses. Y esto hay mucha gente que no termina de entenderlo, ¿no, César? No, hay gente que no lo entiende y que no se entera, pero de verdad que es así, ¿eh? O sea, de verdad que es así. Es que como le suban el precio a los productos chinos, vamos a ver, las patatas, la carne, los huevos, todo eso, imagino que no se va a alterar, son producto nacional. Pero todo lo que son, pero vamos, desde sombreros, gorras, zapatos, camisas, calcetines, calzoncillos, todo eso está hecho en China. Quitando los alimentos, la inmensa mayoría de los productos que se incluyen en ese IPC, que se llama CPI en Estados Unidos, que se utiliza para calcular la inflación, esa mal llamada cesta de la compra, evidentemente, pues claro que sí es así, ¿no? El gigante asiático, dentro de todo este proceso, como digo, es el que ha salido mejor parado. En la campaña electoral, el ahora presidente, recordemos que prometió aranceles del 60% para China, que podrían incluso escalar al 100%, que fue cuando nosotros hablamos de esta cuestión y dijimos, es inviable esto. Luego se empezó a hablar del 25% generalizado para todos los países. Sobre los BRICS se amplió otra vez esa idea, ¿no?, al 100%, diciendo Trump precisamente el viernes, ¿no?, que si los países BRICS decidían lanzar una divisa alternativa al dólar y que intentara luchar pues para alcanzar al dólar como divisa de reserva internacional, o por lo menos para ganar un mayor peso en los intercambios comerciales, que entonces pondría a todos esos países un arancel de 100%. También lo analizamos aquí el viernes, diciendo que era otra gran barbaridad, que él mismo no se cree, pero esto lo está haciendo para dar de comer también a los suyos, a ese electorado que permanece ciego sin darse cuenta de que esto es un desastre para ellos. Y lo analizamos y apuntamos la imposibilidad de llevar a cabo esta acción, insisto, porque supondría un duro golpe para los hogares y para las empresas también de Estados Unidos. El sábado, Trump se levanta, firma las órdenes ejecutivas que había anunciado el viernes, se impone el 25% de arancel adicional a México y Canadá, 10% a China, y justifica la decisión, en esa idea también, la voy a citar textualmente, por la gran amenaza de los extranjeros ilegales y de las drogas mortales, en referencia al fentanilo, cuya entrada en Estados Unidos sigue atribuyendo la Casa Blanca no solo a México, sino también a China. Llevo unos cuantos días queriendo hablar del tema del fentanilo. Es que son tantas cosas y realmente los vuelos ya nos salen muy largos porque son muchos temas los que tratamos, pero es importante que también la gente entienda esto. Mucha de esta droga llega de México, pero para su elaboración se usan precursores y otros elementos procedentes de China, ¿de acuerdo? Son elementos químicos que se pueden emplear para muchas otras cosas. Lo cierto es que Estados Unidos en estos momentos enfrenta la epidemia de drogas más letal de su historia, mucho mayor que la de la heroína. Estamos hablando de 100.000 muertos anuales por sobredosis. Que se dice pronto, ¿eh? 100.000, se dice pronto. O sea, es que las cifras de la heroína ni se le acercan. En esos años 80, esos años principios de los 90, pero sobre todo los 80, finales de los 70, que en buena medida esa crisis, un día podíamos hablar de hecho lo haremos en el Gran Reseteo, en un programa. Hablaremos de cómo buena parte del excedente de toda la heroína, de toda la morfina de Vietnam acabó en las calles de Estados Unidos de manera completamente voluntaria. Sí, totalmente. Hay un libro muy bueno sobre el papel de la CIA que, bueno, pues destapó un periodista que se llamaba Gary Webb, un periodista extraordinario que al final pues pagó cara a su osadía. Y hablaremos un poco de esto. Sobre el que se hizo una película que estaba muy bien. Matar al mensajero era el título en español. Matar al mensajero, aquí también, Kill the Messenger. Sí. Gran película que no se suele mencionar mucho. Aquí fue una película incómoda.
Es una biopic bastante buena, bastante fiel a la realidad y es tan Sí. incómoda que para verla hay que pagar. Es decir, no está en los servicios de streaming de las principales cadenas, no está, porque esta mañana la está buscando. Pero hay un libro que sí que está de fácil acceso, tanto en PDF como en EPUB. Lo pueden comprar. También yo creo que alguna biblioteca lo tiene de acceso fácil, acceso gratuito, que se llama Dark Alliance, la alianza oscura. Y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo pues el crack, la cocaína, la heroína, pues se extendió en Estados Unidos, no solo por el tema del fin de la guerra de Vietnam, sino ya posteriormente con todo el tema de la contra nicaragüense y del escándalo Irán contra el que hemos hablado en muchas ocasiones. Por lo tanto, siempre que escuchemos a la DEA, a la Administración para el Control de Drogas hablar de este tipo de cosas, siempre que escuchemos a la Casa Blanca, hay que tener todo esto en cuenta, o sea, porque esto se ha utilizado, es muy goloso emplear el dinero de la droga para financiar actividades encubiertas, se sigue haciendo en estos momentos, esto es algo que todo el mundo que tiene cierta relación con el mundo de la inteligencia lo sabe. En estos momentos, como digo, estamos en una epidemia tremenda y estos 100.000 muertos anuales por sobredosis en su mayor parte están causados directamente por el consumo del fentanilo, que es un opiáceo pero sintético, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y que en estos momentos es una herramienta de guerra. Unos dicen que propagandística y otros sostienen que geopolítica. La DEA dice que los chinos y los mexicanos son culpables, pero lo cierto es que en el año 2019 el gobierno chino incluyó todos los derivados del fentanilo en su lista de narcóticos prohibidos. ¿Qué pasa? Que el fentanilo, como digo, es relativamente fácil fabricarlo y se pueden conseguir de manera bastante sencilla también esos precursores químicos necesarios. Hubo una investigación en la Cámara de Representantes por el Comité sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Se sacó el tema del fentanilo y es a lo que se agarra Donald Trump, para que todo el mundo sepa de dónde sale todo esto, ¿no? Más allá de esta cuestión, ciñéndonos a la guerra arancelaria, China protesta públicamente por la subida de aranceles, por este 10%, pero en privado están satisfechos porque Trump ha cumplido la promesa que le hizo a Xi Jinping en las conversaciones que han mantenido las últimas semanas, contactos en los que pactaron que la sangre no llega al río. Aquí dijimos que tenemos acceso a determinadas fuentes que son conocedoras de estas negociaciones y así ha sido. En el caso de Canadá y México sí se ha cumplido la amenaza con ese arancel del 25%, pero tiene letra pequeña, como también avanzamos aquí, porque aunque los aranceles son generales, se abre la puerta a que haya productos que no se vean afectados. Lo que pasa es que esto ya no copará los titulares de los grandes medios de comunicación, porque ahora todo esto pasa al Departamento de Seguridad Nacional para que las órdenes ejecutivas que se remiten a este departamento incluyan modificaciones en función de una lista arancelaria armonizada que va a hacer el Departamento de Seguridad Nacional en función de si afecta o no a la seguridad nacional poner aranceles a determinado tipo de productos. Y además se especifica en las órdenes ejecutivas de Trump que el petróleo y la electricidad canadienses solo se verán afectados por un gravamen del 10%, no del 25%. ¿Por qué? Bueno, propios funcionarios de la Casa Blanca en algunos medios de comunicación el domingo comentaban que esta rebaja del 25 al 10 responde a la necesidad de minimizar la presión al alza sobre los precios de la gasolina y el gasóleo para calefacción que pagan los norteamericanos. Con lo cual supone admitir que en realidad los aranceles son un problema para los norteamericanos. Los aranceles se ponen para proteger a productores, a los productores. Pero claro, los productores en comparación con los consumidores son muchos menos, mucho más poderosos, evidentemente. Y en el caso de los hidrocarburos, fíjese, don César, que a pesar de ser Estados Unidos exportador neto de hidrocarburos, pero como necesita algunas importaciones de Canadá, sobre todo para determinadas zonas, ¿verdad?, del país, Estados Unidos, pues entonces se incluye esta cláusula. Estamos hablando sobre todo noroeste y noreste del Pacífico, que dependen en gran medida esta zona de Estados Unidos de flujos de electricidad o de gas procedentes de Canadá. Entonces, como Trump ha declarado la emergencia energética, la gasolina, el diésel refinado, el uranio, el carbón, los biocombustibles y los minerales críticos tienen el arancel del 10. Fíjese la letra pequeña del dicho al hecho de lo que se ha estado anunciando a lo que luego realmente es. Ojo, que es una buena noticia. Es una buena noticia. No estamos criticando o no estoy criticando a Donald Trump. Todo lo contrario. Él ha hecho un anuncio que es prácticamente propaganda, que le sirve también para negociar con otros países, que tiene a los funcionarios de la Unión Europea que no les llega la camisa al cuello, pero cuando uno luego lee, efectivamente, pues ha intentado minimizar el efecto que pueda tener sobre todo la economía de Estados Unidos. Es verdad que gente de la industria petrolera estadounidense está diciendo, oiga, incluso un aumento del 10% en el coste de los insumos de crudo en las refinerías del Midwest, crudo que venga de Canadá, esto va a generar un problema inflacionario.
hay pocas opciones a corto plazo para sustituir los suministros estadounidenses. Y esta es una cuestión fundamental que no termina de entenderse ni siquiera dentro de la sociedad de Estados Unidos. Los aranceles no los paga el que vende, los paga el que compra. Es decir, son las empresas de Estados Unidos quienes pagan los aranceles en forma de impuestos aduaneros que son recaudados en los puertos de entrada por las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Y en la medida en que esos productos sean muy demandados, entre otras cosas, no porque sean baratos o porque sean buenos, sino porque a lo mejor no tienen sustitutos. Es decir, que tengan una demanda inelástica, que se dice en economía, ¿no? Que aunque no haya o haya muy poco o te suban el precio, los tienes que seguir comprando. Pues esos importadores trasladarán el aumento de los costes a los consumidores a través de aumentos de precios. Y esto además tiene un componente inflacionario, en un momento en el que además la Reserva Federal dice que la inflación no está del todo controlada, cierto, y ahora pues igual no bajamos tanto los tipos de interés, y Trump apretando a la Reserva Federal, tenéis que bajar los tipos de interés, y entonces le dice la Reserva Federal, pues entonces no pongas aranceles porque son inflacionarios. Y en esa pequeña lucha o gran lucha que mantienen los dos, pues al final la víctima, ¿quién es siempre? Pues el que va al supermercado, el que va a comprarse el abrigo o el que va a contratar un determinado servicio, que ven cómo pues, costes, en este caso, por ejemplo, los energéticos, pueden aumentar. Así es. Así es, así es. Sí, porque los que piensan ingenuamente que esto lo pagan los chinos, bueno, nos han engañado como a tales. Mire, veía un cuestionario, una encuesta, perdón. Estoy un poco espeso hoy. Una encuesta esta mañana veía, porque claro, yo decía, bueno, ¿hasta qué punto el mensaje este cuela o no cuela, ¿no? Y hay una encuesta realizada por Ipsos, que es una institución relativamente seria, que además lo publicaba la web Statista, planteando cuál es el conocimiento de los estadounidenses sobre el tema de los aranceles. Entonces, cuando se les preguntan, ¿no? Oiga, ¿y esto de los aranceles qué es exactamente? Bueno, solo el 45%, es decir, menos de la mitad, entiende que es un impuesto que se pone a las importaciones y que paga el importador. O sea, no es un impuesto a las exportaciones, es un impuesto a las importaciones, a las compras de fuera. Hay un 17% de los norteamericanos que cree que es un impuesto que se pone a las exportaciones y que las paga el país exportador, es decir, que lo pagaría China. En este caso, Canadá o México. No. Lo que pasa es que si se incrementa el precio de determinados bienes que vengan de Canadá o de México, de China también, o de Canadá y de México, ¿qué pasa? Pues que al verse obligados los importadores a elevar los precios, es posible que esa demanda baje. O es posible que si hay unos bienes sustitutos, pues que esa demanda caiga y que se compren esos bienes sustitutos. Y entonces sí perjudica al que te está vendiendo. Pero una cosa es que le perjudica al que te está vendiendo porque pueda vender menos derivado del incremento de precios, y otra que no seas tú el que vayas a pagar el incremento de precios, porque lo vas a pagar tú. Entonces, que solo el 17%, que solo el 45% lo sepa, bueno, a mí me gustaría que hicieran esta encuesta también en España a ver lo que decían al respecto. Porque a lo mejor el porcentaje que nos salía es más pequeño, ¿no? Entonces, al final, pues se aprovecha de este desconocimiento un poco Trump para lanzar el mensaje. Ha salido el vicepresidente de política de cadena de suministro y aduanas de la National Retail Federation, que sería pues el responsable un poco de gestionar todos esos productos que vienen en el ámbito retail minorista, podríamos traducirlo al español, lo que compra todo hijo de vecino, recordando esto. Oiga, es que esto es un impuesto pagado por el importador de Estados Unidos, no por el país extranjero, y al final esto sale del bolsillo del consumidor. Con respecto a la forma en la que lo ha hecho esto Trump, aunque con carácter general la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder de imponer aranceles a las mercancías, es verdad que el propio legislativo ha delegado parte de ese poder en el Ejecutivo a lo largo del tiempo. Trump ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Yo digo que es importante esa declaración de emergencia. Yo creo que de lo que ha hecho Trump hasta el momento es lo más relevante. Porque es lo que no solo le abre puertas a legislar en determinado ámbito, sino que es coger el toro por los cuernos de verdad, ¿no? Hay una emergencia económica, hay una emergencia energética, eso es evidente. Que los demás no queramos verlo, bueno, Trump no solo lo ha visto, sino que además lo va a aprovechar. Entonces, esta ley autoriza unilateralmente a un presidente a gestionar importaciones y declara emergencia nacional. Esta es la clave. Y es la primera vez que se usa esta figura para imponer aranceles, porque en 2019 hay mucha gente que dice, bueno, esto ya pasó. No pasó. En 2019 Trump amenazó con imponer aranceles a México y China con los poderes de esta ley, pero no llegó a declarar nunca formalmente una emergencia como requiere esa ley. Entonces hay diferencias. ¿Hasta cuándo se mantienen los aranceles? Pues hasta que Trump quiera.
¿Se pueden retirar? Evidentemente. Totalmente. ¿Se van a retirar o se van a minimizar? Pues yo, mi opinión personal es que sí. ¿Cuándo? Yo Pues ya también lo veremos. creo. Yo Ya también lo veremos. creo. Ya veremos. Esto es como lo de ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Que no tengo arrojo suficiente para hacerlo? Pues mira, aquí lo tienes. ¿Cómo ha respondido Canadá y México? Poniendo también aranceles de un 25% a productos estadounidenses. ¿Por qué no han puesto un 30 o un 35? Porque Trump les dijo que si ponían un arancel superior al que había puesto él, les iba a colocar el 100%. China, como digo, no ha hablado de poner aranceles a productos made in USA, sino llevar la cuestión a la Organización Mundial del Comercio, denunciando a Estados Unidos por atentar contra las reglas comerciales de un organismo en el que precisamente entró China de la mano de Clinton cuando este era presidente de Estados Unidos y se soñaba, como decía al principio, con meter al gigante asiático en la organización como paso premio a una democracia al estilo occidental, lo cual, pues, como todo el mundo sabe, es un error de predicción como el de Fukuyama, como el de George Bush padre con el New World Order y toda aquella película. Ahora, al final en China no hay democracia, pero sí apuesta por el mercado en las relaciones internacionales económicas. Y en Estados Unidos sí hay democracia, bueno, al menos eso se dice, pero de cara al exterior, el mercado brilla cada día más por su ausencia. Estamos en una situación completamente distinta a ese momento. Por cierto, entra China en la Organización Mundial del Comercio en diciembre del año 2001, 3 meses después de que cayeran las Torres Gemelas, después de 15 años de negociaciones. ¿Puede haber más aranceles? Bueno, pues también es posible. También es posible. Porque él dice que va a poner aranceles para proteger sectores concretos. Dijo el viernes, vamos a poner aranceles a los chips, vamos a poner aranceles al petróleo y al gas, y esto va a ocurrir bastante pronto, creo que alrededor del 18 de febrero. Y también vamos a poner muchos aranceles sobre el acero. ¿Qué pasa el 18 de febrero? El 18 de febrero va a estar listo ese informe de seguridad nacional. Va a ser Seguridad Nacional quien plantee realmente qué bienes van a ser los gravados. Alimentos, vivienda, gasolina, productos farmacéuticos, cobre, acero, todos estos están en la diana. Todos ellos están en la diana. ¿Quiénes son los más preocupados ahora mismo? De la industria. Los fabricantes de automóviles. General Motors, Ford, que tienen cadenas de suministro globales y una exposición masiva a México y Canadá. Y están asustados. Y han hecho declaraciones en las últimas horas diciendo, oiga, hemos integrado tanto, por un lado, la fabricación estadounidense y mexicana, y luego también, esto menos conocido en Europa, la fabricación estadounidense y canadiense. Y entonces esto tiene un fuerte impacto en la propia industria. Y estamos hablando, acaba de decir la presidenta de Autos Drive América, que esta imposición de aranceles va a perjudicar a empleos, inversiones y consumidores de Estados Unidos. Luego también las acciones de Trump cierran una laguna que existía, que eximía de aranceles a las compras que se realizaran por Internet de menos de $800 a plataformas tipo Alibaba, AliExpress, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora, a partir de ahora, esto también se grava con el arancel, pues evidentemente esto va a afectar significativamente al comercio minorista en línea. ¿Quiere decir que los norteamericanos, las familias norteamericanas que están comprando a través de esta plataforma van a dejar de comprar? No, porque a pesar del arancel va a seguir siendo el precio atractivo. Esto es como sucede con el tema de los coches eléctricos. Dice, vamos a poner un arancel al coche eléctrico del 40, del 50, del 60. Diga, ¿y usted ha pensado que con el arancel del 40, del 50 o del 60 el coche chino sigue siendo más competitivo que el europeo? Porque sigue siéndolo. Esto al final el europeo, en lugar de comprarse un coche por 6 millones de euros, pues él tiene que pagar 25. Pero el chino va a vender el coche igual, ¿eh? Porque está compitiendo con otras marcas en Europa que cuestan 35 o 40 millones. Digo el caso europeo porque nosotros somos los que hemos puesto los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Entonces, claro, estamos viendo consumidores estadounidenses que se benefician, pero también empresas. Hay empresas que compran el por mayor a China y luego venden. Venden a empresas, venden a particulares. Ahora, entonces, lo he dicho ya 2 veces, lo digo la tercera, la pelota está en el Departamento de Seguridad Nacional que gestiona Kristi Noem, que es la que va a tener que informar a Trump de forma periódica si los países afectados han tomado las medidas adecuadas que está planteando Trump, en este caso, pues sobre migración y tráfico de drogas, y los aranceles se eliminarían si Trump considera que estos informes son adecuados. Con lo cual, espada de Damocles. Palo y zanahoria. Esto es lo que está sucediendo con la guerra de aranceles. Bueno, pues hagámoslo extensivo ahora a Europa.
hagámoslo extensivo a otros países. Esta es la estrategia. Pero primero, Seguridad Nacional tiene que determinar qué elementos se pueden grabar y qué no. Los chinos no van a protestar mucho. Llevarán la cuestión a la Organización Mundial del Comercio y poco más. Ha habido algún editorial en el Global Times, en periódicos chinos orientados a lectores en Occidente, porque están en inglés, etcétera, etcétera, pataleo y tal, pero ellos con un 10% se dan con un canto en los dientes. Y Trump eso lo sabe. Más cosas. Hoy, actualidad también. Viaje, Netanyahu, primer líder extranjero que se reúne con Donald Trump. Claro, si fuera otro país, a lo mejor lo detenían. A Estados Unidos puede ir, ¿no? No, a Estados Unidos puede ir tranquilamente, no le va a pasar nada. No firmó en su momento el Tratado de Roma del Tribunal Penal Internacional, así que da igual. Ninguno, o sea que no pasa nada. Pero dice mucho de quién tiene importancia para la Casa Blanca y quién no tiene ninguna. O sea, es que es más claro que el agua. Evidentemente, nosotros aquí lo planteábamos, ¿no? Hay unas críticas que está recibiendo Trump, sobre todo cuando empezó a hacer públicos los nombramientos de los candidatos para ocupar puestos de responsabilidad, y había pues un run diciendo, bueno, esto en lugar del America First parece el Israel First, ¿no? Bueno, pues evidentemente el AIPAC tiene un gran poder, el lobby judío tiene un gran poder y no iba a perderlo con Donald Trump. Todo lo contrario, ¿no? Y ahora, pues el primer líder internacional, líder extranjero que se reúne con Trump es un Netanyahu, que, bueno, pues ha llegado hoy a la base militar de Andrews, en Maryland, y está previsto que se reúna con Trump el martes. Y previamente el primer ministro israelí pues va a mantener un encuentro con el enviado especial de Estados Unidos para la región, Steve Witkoff, con el que va a hablar y supongo que plantearán un poco la agenda de la conversación. Va a estar en la conocida Blair House, que es una histórica casa de huéspedes de la Casa Blanca, es decir, va a estar ahí tranquilamente al lado de Donald Trump. De hecho, no es la primera vez que está ahí, es el alto cargo que más veces se ha hospedado en el inmueble, 14 veces se ha hospedado allí, y es el primer líder internacional, como digo, que se recibe en Washington por Trump tras el inicio de su segundo mandato. Trump ha apuntado en una pequeña intervención ante los medios, antes de la reunión que se va a celebrar mañana, que hay progresos en las conversaciones sobre Oriente Próximo con Netanyahu. Israel y Hamas hoy comienzan negociaciones para la segunda fase del acuerdo de un alto el fuego, que se está llevando con pinzas. Ha habido una nueva entrega de rehenes y ahora, pues con la mediación de Qatar, comienza esa segunda fase del acuerdo de alto el fuego, alcanzado el pasado 15 de enero, con el objetivo, por decirlo de una manera suave, enormemente complejo en el horizonte, que es el futuro político de la Franja de Gaza, la cual pues ya hemos explicado aquí en numerosas ocasiones, que es fundamental para el gobierno de Netanyahu, no solo desde un punto de vista pues, de política internacional, sino también de energía, con esas costas de Gaza, esos yacimientos gasíferos, y también pues con esa intención de montar allí un chiringuito y hacer una Gaza comercial, como decíamos en uno de los programas de la semana pasada, que ya hay conversaciones al respecto y en Londres sobre todo pues están ya afilando los cuchillos para ver cómo le meten tajada a esa tarta, ¿no? Es triste, pero lamentablemente es así. Con respecto a Oriente Medio para Estados Unidos, Oriente Próximo para nosotros, hay alguno que tampoco lo sabe. Oiga, ¿por qué en Estados Unidos dicen Middle East y nosotros decimos Oriente Próximo? Hombre, pues porque para ellos es Oriente Medio y para nosotros es Oriente Próximo. Tampoco es tan complicado, ¿no? Bueno, pues si alguien no lo sabía, ya lo sabe, ¿no? El otro punto caliente, Arabia Saudí. Vamos a ver, yo sigo pensando, de hecho Trump lo anunció, que es muy posible que el primer viaje al exterior de Trump sea a Arabia Saudí. Él lo planteó como posibilidad. Sería un puntazo, ¿eh? Lo hizo ya en 2017. Normalmente suele ser a Reino Unido, pero en 2017 él fue a Arabia Saudí. ¿Y por qué fue a Arabia Saudí? ¿Cuál fue la excusa? La excusa fue que había acordado el gobierno de Arabia Saudí comprar productos de Estados Unidos por valor de unos 450.000 millones de dólares. Es verdad que en los últimos años Estados Unidos se ha ido alejando cada vez más de las exportaciones de petróleo saudí por la propia capacidad de Estados Unidos para generar crudo a través de todo el proceso de esquisto con el fracking. La base de la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos fue el petróleo, lo contamos en los programas que hicimos en el Gran Reseteo dedicados a esto. El nacimiento del petrodólar en buena medida pues tiene que ver con esto, con ese Kissinger también ejerciendo un poco de intermediario. Trump, durante su etapa como presidente, mantuvo estrechas relaciones con Arabia Saudí, incluso después de que el príncipe heredero pues, se viera envuelto en esa polémica tras ser implicado en el asesinato en 2018 del columnista del Washington Post, el famoso Jamal Khashoggi.
una cuestión que, después, ya con Biden en la presidencia, pues sí que se utilizó para abandonar ataques diplomáticos contra Arabia Saudí, hasta el punto de que se cortaron las relaciones entre la Casa Blanca y Mohammed bin Salman, al menos públicamente. Bueno, todo esto ha cambiado, ha dado un giro tremendo. Ahora Mohammed bin Salman dice que Trump es un tipo fantástico. Lo mismo que dice el señor Trump, es decir, ese elogio ha ido por los dos lados. Sí, habló sí. en Davos, ¿no? Fue cuando mencionó el tema. Dice, es un tipo fantástico porque además nos va a comprar muchos productos. No era una amenaza. Cuando se hablaba de comprar productos por valor de 600.000 millones de dólares en los próximos 4 años, Trump ha dicho que va a pedir a Mohammed bin Salman que lo eleve todo hasta el $1 billón, pero en todo caso el gobierno saudí ya ha comunicado que sí está dispuesto no solo a restablecer las relaciones comerciales, sino ha anunciado una inversión muy superior a la que anunció cuando Trump fue presidente en la anterior ocasión. Y tenemos pues esa relación que vuelve otra vez a ser bueno, pues si no muy cercana, sí que podríamos decir que los dos saben que el que está al otro lado del teléfono pues tiene intereses parecidos a los suyos, y de hecho esto explica en buena medida por qué Arabia Saudí ha paralizado su proceso de entrada en los BRICS. Claro. Por casualidad, esto sucedió ya en octubre, y seguramente en octubre ya había conversaciones al respecto. No lo sabemos, pero en octubre es cuando Arabia Saudí detiene esa entrada en los BRICS, esa entrada formal, ¿no? Ahora está como oyente o como partner, pero no está dentro de la organización. Esto también puede generar un cierto roce entre Arabia Saudí y Rusia en la gestión de la OPEP Plus, del cártel petrolero, sobre todo si tarda mucho en llegar ese acuerdo de paz de 100 días que desvelamos la semana pasada. Si no, pues realmente no habrá problemas, pero vamos a ver a las principales potencias petroleras que en lugar de estar peleadas, pues se sientan en la misma mesa, y esto pues puede también hacer que el petróleo pues experimente una reducción en el precio, porque al final lo que plantea Trump y lo que pidió Trump en Davos, Arabia Saudí, es que aumentará la producción para ir reduciendo el precio. En la medida en que Arabia Saudí tenga el respaldo de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito militar, y a la hora de negociar con Israel también, con la mirada puesta en Irán, pues podrán utilizar ese petróleo como moneda de cambio, que es al final lo que ha hecho siempre Arabia Saudí, ¿no? Desde que se descubrió ya. Por otro lado, efectivamente. Los Rockefeller fueron los que descubrieron el petróleo en Arabia Saudí. Sí. Ellos no sabían que había y tal. Y se ocuparon de que reinara en Arabia precisamente Ibn Saud. Muy conocido en su jaima a la hora de comer, claro. Pero posteriormente, claro, es la casa que ha gobernado, la casa de los Saud, los que están ahí, los bin Salman y compañía, ¿no? Que derecho realmente, para ser honrados, no tenían ninguno. Es decir, ahí quien tenía derecho eran los Hashemí, pero bueno, los Hashemí les dieron Jordania y arreando. Es decir, de estas cosas que hacen los Rothschild y toda esta buena gente, ¿no? O sea, pues nada, les damos Jordania y que se aguanten. Oye, demasiado os damos, ¿eh? O sea, encima no protestéis. Sí, así es. Sí, se garantizaron pues esa explotación de petróleo, y luego posteriormente fundamentaron el sistema monetario de Estados Unidos al acabar Nixon con el patrón oro en el petrodólar. Claro. Y por eso, bueno, pues el dólar es la moneda de referencia de los contratos internacionales de petróleo, aunque es verdad que el yuan está creciendo y otras divisas están creciendo, pero como dijimos también la semana pasada, todavía el dólar está años luz del resto, ¿no? Hablando también de política internacional en Estados Unidos, y esto tiene que ver ya más con España, Marco Rubio, como secretario de Estado, ha iniciado su ronda de contactos. Marruecos y 9 países europeos. Y España está todavía esperando, pues que se compre una silla el señor Álvarez, porque va a tener que esperar muchísimo. Alguno esperaba diciendo, bueno, como es de origen cubano y tal, como habla español, pues seguro que nos llamará. Hablaba antes con Edmundo González que con Pedro Sánchez, Marco Rubio, César. Sí, lo cual tiene mucha lógica dentro de lo que es Marco Rubio, y tiene mucha lógica con lo que es Edmundo, que en fin, le pueden seguir dando palmaditas y subvenciones, porque el enviado especial de Donald Trump, que ha estado hace unas horas en Venezuela, yo he visto la filmación en vídeo y vamos,
si ese iba pidiendo la cabeza de Maduro, el traductor de Maduro le ha debido decir todo lo contrario, porque vamos, Maduro está que se derrite, vamos, está que se licúa con el enviado de Donald Trump. Ha soltado incluso, ¿no?, a presos y tal, Estados Unidos. Sí, ha soltado algunos presos que tenía americanos, pero parece ser que sobre todo lo que ha hecho ha sido refirmar las concesiones a Chevron y otras compañías petroleras americanas. Pues claro. Sí. Y lo llevamos aquí contando desde hacía mucho, ¿no? Decían, bueno, es que ahora, claro, Chevron, ¿qué va a pasar con Chevron? Pues Chevron va a seguir explotando los hidrocarburos venezolanos, que es lo que ha hecho siempre, y aunque de toda la vida. Es verdad que hubo ahí un periodo en el cual pues no se le estaba permitido sacar ese petróleo, vamos a dejarlo ahí, pero posteriormente obtuvo licencia ya con la administración Biden y Repsol se aprovechó también de esa operación. De hecho, fue Janet Yellen la que desbloqueó todo eso, la del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Marco Rubio ha hablado ya. Bueno, a los primeros que llamó, fíjense, para que vea el personal, ¿no?, lo importante de saber dónde está el foco geopolítico. Pues los primeros con los que habló fue con los ministros exteriores de países bálticos. Con los primeros. Para asegurarse de que las filas están prietas. Luego con los polacos. A los polacos que todavía se estaban recuperando del guantazo que les había dado Donald Trump, porque salió el polaco diciendo que tuviera cuidado Estados Unidos porque no tiene tantos aliados como se cree, ¿eh? Hay que ser imbécil y polaco, lo cual a veces es un oxímoron, para hacer una declaración de ese tipo, ¿no? Bueno, pues Donald Trump salió diciendo que Estados Unidos tiene muchísimos amigos y que son gente maravillosa. O sea, que me importáis un pimiento, majaderos. O sea, ya de entrada el viaje empieza con una bofetada cruzada a los polacos por soberbios y por estúpidos. Bueno, llama a Marco Rubio. Después de eso, llama a los países del Báltico, a los ministros exteriores y a los polacos, y entonces automáticamente, prácticamente al día siguiente, aparece una noticia: Polonia y los bálticos ven en Trump una oportunidad para rearmar Europa. O sea, fíjense, oportunidad para rearmar Europa. Rearmar Europa es una cosa buena. O sea, objetivamente es una cosa buena, hay que rearmar Europa. Fíjense. Entonces, bueno, pues esta gente no se ha enterado de qué va la historia, ¿eh? O sea, es muy triste tener que decirlo, pero no tienen ni idea de lo que ha dicho y desde luego en el caso de los polacos les ha pegado una cruzada que deben de estar todavía recogiendo los mocos por las paredes de la habitación, ¿eh? Sí, pero es lo que hay, ¿no? Esta es la historia que hay. Luego cada uno se puede querer creer lo que quiera, pero vamos, esto fue bastante claro. Luego Marco Rubio habla con Hungría y con Italia, que serían un poco los díscolos dentro del paquete de sanciones a Rusia, planteándoles también esa idea que hemos expuesto aquí en más ocasiones, que los va a utilizar como cuña para tener voz, o al menos para que puedan defender unos intereses comunes en el seno de la Unión Europea. Significativo, Hungría e Italia. Y luego, posteriormente, días después, con Francia y Alemania, por los ministros exteriores de Francia y Alemania. España no. Pero es que no hay ninguna intención. Vamos a ver, en el verano del año 2018, muy poco después de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, cuando Rajoy estaba en un bar y Soraya estaba al lado del bolso y estas cosas, en un bar poniéndose morado, Trump arremetió contra los aliados / súbditos de la OTAN en una cumbre en Bruselas, acusándolos de gorrones y de abusar de su país. Y fue especialmente beligerante con Alemania y con España. Que España, y eso sí lo sabe Trump, y por eso hizo ese comentario de los BRICS en su momento, es el que cierra la lista en gasto sobre Producto Interior Bruto, es el último. Entonces se disputaba el dudoso honor con Luxemburgo. Entonces, allí en esa cumbre, Trump increpó a Sánchez con los rankings en la mano, y hubo un momento en el que el propio equipo del presidente Sánchez, bastante sorprendido y bastante roto por el enfrentamiento directo que se había producido. El otro día hablábamos de la llamada telefónica de Trump a la primera ministra de Dinamarca, pues debió ser algo parecido. Como estos no saben dónde están, pues llega un tío, les cantó las 40 y se quedaron que no les llegaba la camisa al cuello. Pero es que Marruecos sí. También habla con el gobierno de Marruecos, Marco Rubio, e insiste en alguna idea que llevamos aquí también explicando, que hemos analizado en el Gran Reseteo. Marruecos es el elemento fundamental de la OTAN en el sur de Europa, norte de África. Y lo va a ser más. Y después de la cesión del Sáhara Occidental, el puerto de Dakhla va a ser una base militar OTAN.
y Marruecos ayuda a Israel y Israel ayuda a Marruecos. Y se trata también de que corten el acceso a toda esa franja del Sahel, que también analizamos en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv. Necesitan un policía, que por cierto, ahí también los cárteles de la droga acampan a sus anchas, y también es el parque temático del yihadismo con acento de Boston. Pues ahí también Marruecos. Y España no va a estar en esos contactos. No va a estar porque no tiene ninguna relevancia. O sea, es terrible tener que decir esto, pero la realidad es que España, como diría un castizo, pinta menos que la Tomás a los títeres. Sí, y además se va a utilizar un poco también de muñeco de pim pam pum, de ejemplo, ¿no? El tonto este, ¿no? Pues vamos a darle para que los demás vean, ¿no?, lo tonto que es, ¿no? Pues esa va a ser la tónica general durante los próximos años, me temo, ¿no? Más cosas, también en relación con la política exterior estadounidense y que afecta a todo el planeta, porque a través de una organización de la que vamos a hablar ahora, pues ha realizado muchas fechorías, alguna cosa buena también, pero fundamentalmente fechorías. Me refiero a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Hay una polémica que se ha producido en los últimos días. Trump, cuando llegó al gobierno, lo que hizo fue detener los envíos de dinero de esta Agencia de Desarrollo Internacional para fiscalizarlos. Se planteó, esta agencia, hay que decir que no depende directamente del gobierno, es relativamente independiente, y esto, claro, pues ha provocado que se haya utilizado por propios y extraños para cometer, como digo, muchas fechorías. Actualmente no está bajo el control del Departamento de Estado, aunque trabaja estrechamente en muchas ocasiones. Esta organización se supone que tiene como tarea principal proporcionar ayuda humanitaria, pero en realidad es una herramienta corrupta que emplean determinados elementos del Pentágono, de la CIA, organizaciones no gubernamentales, ONGs, fundaciones de filántropos falsos como la Open Society y otras organizaciones también de inteligencia para promover golpes de Estado, censurar a aquellos que cuestionan las bondades de la OTAN y para lavar dinero procedente, no en poca medida, de operaciones criminales. Por eso, el nuevo departamento de auditoría de Elon Musk, el recién creado departamento, está intentando fiscalizar sus cuentas. Con muy poco éxito, porque en las últimas horas la USAID le ha bloqueado el acceso a sus archivos. Consciente de todas las pruebas que va a encontrar la nueva agencia creada por Trump para auditar el gasto público. Bueno, eso va a ser... terror. Va a ser tremendo. Hay terror, don César. Hay pavor. Hay mucho miedo. Porque esta organización proporciona el 40% del presupuesto que destina la ONU supuestamente a ayuda humanitaria. Es decir, como se abra ese melón, es que no solo se va a destapar la caja de Pandora de la USAID, se va a destapar la caja de Pandora de toda la ayuda humanitaria. Bueno, es que, claro, la ayuda humanitaria significa que a Lilian Tintori, por ejemplo, le dieron una pasta gansa, según ABC, más de 256 millones de dólares, que no se sabe dónde están. Supuestamente esto era ayuda humanitaria para la pobre gente de Venezuela. Oiga, que más de 256 millones de dólares es mucho dinero. Y luego hay a quien le extraña que la oposición venezolana sea tan zarrapastrosa como es. Bueno, es que este dinero en teoría era para refugiados que salieron de Venezuela a Estados Unidos y también a otros países de Hispanoamérica. Sí. Y resulta, al menos los denunciantes, hay muchos medios que han publicado este escándalo, ABC se hacía eco en Estados Unidos, dicen que esa ayuda de los contribuyentes norteamericanos, porque al final es eso, a los venezolanos, no solo nunca llegó, sino que terminó financiando la vida de lujo de la familia López Tintori. Entonces, hay muchos casos de estos, hay muchísimos. Entonces, cuando llega Trump dice, a ver, se congela toda ayuda internacional durante 3 meses. Vamos a investigar, vamos a ver qué pasa aquí. Ahora, Elon Musk intenta fiscalizarlo, no le dejan y acaba de hacer unas declaraciones diciendo que es una organización criminal, la USAID. Sí. Es que ni siquiera nosotros, que hemos informado sobre esto en numerosas ocasiones, ni siquiera hemos utilizado estos términos. Bueno, usted imagínese cuando salga, por ejemplo, a los periodistas y a las ONGs que estaban untados por la USAID para hacer lo que tenían que hacer. Por ejemplo, imponer un relato único que era más falso que un dólar de madera, pero efectivamente se imponía. O cuando se ha empleado como instrumento de chantaje para avanzar
la ideología de género, te damos la pasta, pero tú vas a sacar adelante una legislación que incluye el aborto, que incluye el matrimonio homosexual. O sea, es que lo de la USAID es terrible. Yo les he visto actuar en Hispanoamérica y era decir, hombre, claro, el que se embolsa el dinero de la USAID está más feliz que feliz. Pero lo que hace la USAID, lo que lleva haciendo muchísimo tiempo, es absolutamente bochornoso y además sin ningún control. Mira, hay un informe que relativamente reciente que tiene mucho que ver también con todo el tema este de la desinformación y de toda esa ofensiva para supuestamente luchar contra la desinformación. Es un informe que se publicó en febrero del año 2021 del Centro para la Excelencia de la Democracia, los Derechos Humanos y la Gobernanza. ¿De acuerdo? Y está patrocinado por la USAID. De hecho, el único logo que hay en la portada es de la USAID. Y aquí lo que se plantea es que hay que instruir activamente a las organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo a acordar, cito textualmente, políticas sobre silencio estratégico para censurar colectivamente determinadas narrativas en redes sociales. Este es el informe que tanto le gusta a Pablo Iglesias, por cierto. Sí, claro, ¿cómo no le va a gustar? Que ha citado en alguna ocasión. Usted hablaba de Venezuela. Carlos Vecchio, opositor también prófugo de la justicia, habría recibido 16 millones de dólares a través de la USAID cuando era el supuesto embajador en Washington del gobierno de Juan Guaidó, el gobierno autoproclamado. Es que es una pasta gansa. El dinero se lo dio, firmó el documento el director de la agencia, Mark Green. Y no se lo dieron como gastos para la supuesta embajada, que se podría más o menos entender. Como eran conscientes de que esto era un fraude, se lo dieron dentro de un programa que era el Acuerdo de Objetivos de Desarrollo entre la USAID y la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, dinero que tendría que haber ido destinado a los venezolanos exiliados. Dinero que se están quedando ellos. Desde las filas republicanas se está acusando a esta organización de ser una fuente de financiación ilegal de dinero de la que se beneficia el Partido Demócrata. Pero ojo, porque también hay republicanos en el ajo, ¿eh? Hombre, claro. Por cierto, que hablando del Partido Demócrata y del dinero, se ha descolgado hace unas horas Zelensky diciendo que esos miles de millones de dólares que ha enviado Estados Unidos a Ucrania, que a él le ha llegado la mitad y que ¿dónde está la otra mitad? Este tío es insaciable. O sea, como diría un castizo en España, parece que la boca se le ha hecho un fraile. Vamos, que pregunte es algo por demás, que pregunte en Ucrania. Sí, pero podría preguntar, ¿no? A ver, aquí Zelensky está haciendo dos cosas, ¿no? Por un lado decir necesito más pasta, esto es lo evidente, y por otra es una amenaza a la Casa Blanca. Le está diciendo, oye, que aquí nos lo hemos llevado todos, ¿eh? Que no solo me lo he llevado yo, ¿eh? Exacto. Que aquí hay más gente que se lo ha llevado, ¿eh? Y diga, ¿dónde está esto? Está hablando de ayuda militar. Dice que, en teoría, Ucrania solo habría recibido Estados Unidos ayuda militar por unos 75.000, 76.000 millones de dólares, que ¿dónde está el resto? Una parte de esa ayuda militar que ha recibido Zelensky ha sido para armamento que luego han vendido en el mercado negro y que está apareciendo, en posesión de cárteles de la droga, en América, por poner un ejemplo. O en determinados movimientos yihadistas con acento de Boston también, en África. Está apareciendo en el momento. Entonces, oiga, ¿que no solo me lo he llevado yo? Pues claro que no solo te lo has llevado tú, Volodymyr. Lo habéis llevado a todos. ¿Qué es lo más inteligente plantear esa idea ahora? Pues no lo sé. También ha dicho que si se va a negociar, que por favor que le inviten a él. Lo ha dicho en las últimas horas. Dice, oye, que si al final ha dado una entrevista, concedió una entrevista a Associated Press y planteaba, me gustaría que Estados Unidos, Ucrania y los rusos se sentaran en la mesa de negociaciones. Como diciendo, ya que van a negociar, pues por favor invítenme también a mí. Dice, y a ser posible alguien también de la Unión Europea que esté presente. Algo que no había admitido hasta este momento. Y claro, Putin le dice lo siguiente. Dice, mira, tienes una normativa aprobada en el Parlamento por tu gobierno que te prohíbe negociar conmigo. Yo no te considero un presidente legítimo porque ahora mismo eres un dictador, no has querido celebrar elecciones y por lo tanto solo podría negociar Rusia con el presidente del Parlamento. De esto se habla poco, pero legalmente es así. Legalmente el único que podría estar en una negociación sería el presidente del Parlamento, entonces. Sí, es así. No Zelensky. Zelensky no podría estar. Y luego con esas elecciones de octubre, que veremos si se celebran o no. Esa es la historia, que efectivamente, con mucho sentido común, Rusia dice que Zelensky no pinta nada y que además que lo que firme Zelensky no sirve de nada porque no es presidente y no puede tomar ninguna decisión como presidente, y es la triste realidad.
Eso sí, eso sí. Bueno, y luego el tema de la USAID en Ucrania y las revoluciones de colores, ¿para qué vamos a hablar? Que también hemos tratado Bueno, largo y claro. tendido en el Bueno, Gran Reseteo. claro. Claro, Se gastaron muchísimo dinero en Ucrania. O sea, es que esta es la otra historia. desde el golpe del Maidán, el enfrentamiento actual, evidentemente, la financiación de los laboratorios de guerra biológica, donde también estaba la USAID. No estamos hablando de teorías, ojo, ¿eh? Estamos hablando de hechos. Bueno, es que la USAID tiene un presupuesto que es mayor que el de la CIA, ¿eh? O sea, es que claro, al final De hecho, es que la se CIA en buena pueden... medida tira de ese presupuesto también. Sí, hay Sí. gente que considera que sí, que es que la USAID, a fin de cuentas, pues la tiene totalmente colonizada la CIA, pero en cualquiera de los casos, la gente que piensa en la CIA, y yo lo comprendo por las películas y por las novelas y tal, está viendo solo una pequeña parte de la realidad. Sí, sí. No he visto películas ni novelas donde aparezca la USAID. No, Y ya estamos viendo lo que hay, todo ¿no? lo contrario. Y cuando planteas una crítica a la USAID, ahora ya menos, ¿no? Pero cuando la planteas dicen, bueno, es que tú estás en contra de la ayuda a los países pobres, estás en contra de la ayuda al desarrollo, estás en contra de que se intenten facilitar entornos económicos para promover la democracia, ¿no? Y diga, no sea usted tramposo. O sea, en una de las múltiples filtraciones que se han producido en los últimos años, precisamente el de la filtración de los correos del Partido Demócrata que salpicó a Hillary, caso DC Leaks, pues ahí aparecían una serie de correos que, además de mostrar toda la participación en el golpe del Maidán de la Fundación Open Society, de Soros y de otras organizaciones, también estaba ahí el director de la USAID, cuya organización también participó en las denominadas revoluciones de colores en el este de Europa. Naturalmente. Claro. Naturalmente. Porque ejercen de vehículos. Y es que esto está muy bien. Es decir, tú dices, bueno, tengo un país que no tiene democracia o que tiene un líder que está en contra de la Alianza Atlantista o que podría estar en contra de que su país a medio plazo pudiera entrar en la OTAN. Países del este de Europa que antes estaban en la órbita soviética. Bueno, pues entonces, aprovechando la desintegración de la Unión Soviética, aprovechando que esos países ahora mismo están hechos unos zorros, en buena medida porque yo les he metido la doctrina del shock en vena, ¿verdad? Como pasó con la Rusia de Yeltsin, y ahora mismo pues eso es una merienda de negros y ahí todos los occidentales están llevando lo que pueden. Hay unos mercados negros tremendos y las personas, el común de los mortales, va al supermercado y no encuentra bienes que comprar, no encuentra alimentos, pues entonces el terreno perfecto. Dice, no, entonces ¿qué hago? Meto ayuda humanitaria. Y entonces meto a la USAID y dentro de la USAID va la Open Society, va Soros, va John McCain, va todo el equipo. Y entonces monto determinadas asociaciones ciudadanas para promover determinado relato y luego monto revoluciones de colores, quito al gobernante que no me gusta, pongo al mío y a partir de allá hacer contratos, laboratorios y lo que haga falta. Porque se habla mucho de Ucrania, también había laboratorios en Georgia. En Georgia de Soros, Sí, también claro, había biolabs ahí. claro. Ahora que hablamos también de biolabs, la USAID ha participado, está demostrado por el propio Congreso de Estados Unidos, con organizaciones determinantes en el origen del COVID. Sí. Como Metabiota, EcoHealth Alliance, la colaboración con la Organización Mundial de la Salud, con el Foro Económico Mundial, que además todas estas organizaciones, todas estas empresas que estoy mencionando están dentro del programa Viroma Global, cuyo presidente de Viroma Global, estuvo en la USAID dirigiendo durante 15 años los trabajos sobre gripes pandémicas. El tipo se llama Dennis Carroll, por si alguien lo quiere buscar. No es Alicia en el País de las Maravillas, pero la madriguera, el conejo, desde luego que este señor vive estupendamente. Es otro Carroll, pero vive estupendamente. Este es uno de los que está pidiendo ahora mismo la creación de un sistema de vigilancia global para detectar y prevenir la próxima pandemia. Entonces, claro que no nos extrañe que se diga que esto es una organización criminal. Imagínense lo que tiene que haber en esos archivos, por muchos papeles que hayan destruido. No sé si aparecerá también en el garaje de Joe Biden algún informe de la USAID, pero no me extrañaría. No me extrañaría. Y en lo económico, mientras que Zelensky dice, oiga, se me ha perdido aquí un dinero, hay un dinero que no me ha llegado, a ver si me dejáis participar en las negociaciones. Ahora mismo el problema que tiene Zelensky es que las casas en Ucrania no tienen gas. Y no tienen gas fundamentalmente porque él ha cerrado el grifo del gas que venía de Rusia. Claro. Y ahora sí, estamos... porque el seguro está calentito, ¿eh? Sí, o sea, pero no, yo no sigo vamos a diciendo, engañar. él está en Ucrania. Sí. Pasa la mayor parte del año en Ucrania. Aunque esté en Ucrania, o sea, da lo mismo. Cuando los rusos estaban combatiendo en las calles de Berlín,
Sí. A Hitler no le faltaba el pastel de nata. Ni las drogas, ¿no? Que tenía que tomar a diario para la poder enorme mantenerse cantidad de on fire. medicinas que tenía que tomar, Sí, efectivamente. sí. Bueno, pues ahora mismo hay una crisis energética en Ucrania. Dicen, no, es que los rusos han destrozado buena parte de la red eléctrica. Bueno, pues sí, es verdad que los rusos han destrozado buena parte de la red eléctrica, pero en la zona del este, que es donde se han llevado los combates, en el oeste no se han destruido esas redes eléctricas. Y el problema fundamental que tiene es que se le está acabando el gas. Tú tenías un tubo, ya no estoy hablando de Nord Stream, que el Nord Stream iba por el Báltico, es el tubo que conecta a Rusia con el centro de Europa a través de Ucrania. El propio Zelensky el 31 de diciembre dice no renuevo ese contrato. Le dice Gazprom, oye, que yo a pesar de todo lo que está pasando, si quieres, lo renovamos. Y además te estoy pagando a ti una comisión, porque yo sí quiero seguir vendiendo, Europa quiere seguir comprando y tú necesitas ese gas también para ti. Ucrania tiene muchos sistemas de almacenado subterráneo. Y esos son los que se quieren utilizar en el futuro para meter el gas natural licuado norteamericano. Y entonces dice, no, yo voy sobrado, a mí no me falta gas, tengo de sobra para tirar este invierno, como además es una visión cortoplacista, porque sabe que en este invierno ya se acaba todo el asunto, y así pues fastidio a los alemanes, fastidio a los húngaros, fastidio al personal, ¿no? Muy bien. Ahora uno mira los datos y los almacenes de gas están al 11% de capacidad. Se considera, al principio del invierno, se considera que en Europa tienes que tener alrededor del 70 o el 80% del almacenado para asegurarte que casi vas a llegar al final del invierno. Estamos a 3 de febrero y los almacenes en Ucrania están en el 11%. Además está haciendo mucho frío este año. Entonces Kiev necesita urgentemente importar gas. Ha presentado una licitación para conseguir incluso gas natural licuado de Estados Unidos. Ha venido ya una carga. El problema es que es carísimo y los ucranianos no pueden pagar el gas natural licuado norteamericano. Ahora mismo hay una crisis energética en Ucrania sin precedentes, pero no provocada por la guerra, provocada por esta decisión del gobierno de Zelensky, que no se cansaba de decir que no les hacía falta el gas ruso, que con la producción nacional ucraniana, la de Burisma Holding, la empresa de Hunter, que iban sobrados. Sí, tenían de sobra. Dice, no, vamos sobrados. Ya se está viendo, sí. Dijeron que a finales del año 2024 llegarían a un récord de producción de gas de 19 BCM y la demanda anual de Ucrania es de 22 BCM. Vamos a ver, si vas a llegar a un récord de 19 y tú necesitas 22, ¿cómo que vas sobrado? Alguien se lo tendrá que comprar. Sobre todo si hay un invierno frío, sobre todo si no tienes suficiente producción eléctrica para calefacción y agua caliente sanitaria. Y luego si estás en guerra y evidentemente una parte de tu infraestructura eléctrica está destruida. Ante esta situación, la Unión Europea mandó a Ucrania para pasar el invierno 10.000 grupos electrógenos. Estos que funcionan con gasoil. Que no está mal, ¿eh? No está nada mal. Estos son los mismos que utilizan algunas electrolineras para cargar los coches eléctricos. Sí. Queman diésel ahí a mansalva y luego tú vas con la manguera, te enchufas y lo llenas. Y arreando. Y cargando la batería, que es gerundio. Sí. Estos grupos de electrógenos con los transformadores tienen un precio de unos 2.000 millones de euros y una potencia total de unos 12 gigavatios. En estos momentos, a ritmo de consumo actual, hay gas para 2 meses. O sea, si sigue haciendo frío en abril en Ucrania, las van a pasar calientes. Sí, va a seguir haciendo frío. Digo yo. No es que les desee yo ningún mal a los ucranianos, pero en abril sigue haciendo frío en Ucrania. El ingeniero Fernando Rodríguez en redes sociales este fin de semana, le cito mucho, pero es que es un gran especialista de este sector y sobre todo de todo lo que tiene que ver con el gas, especialmente en la guerra Ucrania-Rusia. Planteaba, ¿no?, en sus redes sociales algunos de estos datos y indicaba también que Ucrania no va a poder sacar más gas de los depósitos subterráneos porque esto añade un problema adicional del que no se habla. Llega un momento en el que la última parte de las reservas que tú tienes en el subsuelo no las puedes extraer porque hacen de amortiguador para mantener la presión de trabajo. Es un tema técnico, pero que es muy importante. Entonces, los últimos 4 BCM de las reservas, esos no se pueden extraer o no conviene, vamos a decirlo así. Entonces, en estos momentos quedan 5 BCM de gas almacenado. Si 4 BCM no los puedes tocar, entonces, claro, la situación es aún peor de las cifras que yo estaba dando antes. Y entonces están viendo a ver si pueden traer gas natural licuado de Grecia, país al que llevan atacando por vía diplomática porque acusan a los griegos de haber vendido los barcos a los rusos para que vendan los rusos el gas natural licuado que ahora quieren los ucranianos. Esto parece una película de Monty Python o de los hermanos Marx. Alguno dirá, bueno, pero ¿y Estados Unidos no puede mandar? Sí,
ya me han dado un cargamento de gas natural licuado, pero no lo pueden pagar. Por cierto, ¿sabe quién se está forrando con esta intermediación? El dueño del Shakhtar Donetsk, el millonario ucraniano Rinat Akhmetov, que es quien ha importado este primer cargamento de gas natural licuado y que evidentemente no lo va a vender por debajo del precio que lo ha comprado Estados Unidos. Este es un tipo que se está forrando con esto. Que adquirió sociedades mineras en Donetsk en el año 2000, ¿verdad? En esos años, ¿verdad? En los que era muy fácil comprar cositas. Y este ha sabido posicionarse, porque en su momento estuvo con Yanukovych. Luego pegó ahí un viraje y dijo, bueno, ya que soy oligarca, me la voy a seguir llevando en otro sitio y con otro presidente, ¿no? Veremos lo que sucede al respecto. Y ya para terminar, quería comentar una noticia. La verdad es que me provoca tristeza, ¿no? Porque aunque fuera algo que se veía venir y que ya más o menos avanzamos aquí, que llevo planteando en muchos programas en relación con la gota fría de Valencia, aquel episodio pasado octubre, noviembre y lo que iba a suceder después, pues es de esas veces que uno lamenta acertar, ¿no? El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en colaboración con el gobierno de Sánchez, ha anunciado el arranque de la tramitación de un proyecto denominado Digital Valley que contempla la construcción de varios centros de datos en buena parte de las zonas afectadas por esa gota fría. Una superficie de 77 hectáreas, que se dice pronto, en el municipio de Picassent, va a ser el centro de todo esto. Picassent es una de las poblaciones afectadas por la DANA especialmente, en la provincia de Valencia. Han presentado con un acto en el cual, pues, sacando pecho incluso, yo creo que esto si lo quieren hacer, pues por lo menos podrían haberlo ocultado un poco más, pero han presentado la iniciativa, prometiendo inversión, prometiendo empleos, más de 30.000 empleos. Y no es solo que se vaya a poner un data center que va a captar buena parte de los recursos, tanto energéticos como hídricos de la zona, sino también un aeropuerto, valle de los data centers del Mediterráneo español y la referencia europea, que es lo que han planteado en ese acto. Es un proyecto, y esto es lo más escandaloso, ¿no? Esto es un proyecto que lleva muchos meses sobre la mesa del Departamento de Grandes Proyectos del Gobierno Regional, que ya estudió el anterior ejecutivo presidido por Ximo Puig, del PSOE. Por eso digo que esto no es una cuestión de partidos, señores. El saqueo no tiene siglas. El robo masivo, la revolución en la que vivimos no tiene siglas. El plan se deja en el congelador porque había que hacer recalificaciones urbanísticas que no era posible hacer, porque había que hacer expropiaciones forzosas que era muy difícil poder justificarlas, no concretaba con claridad los inversores. Se decía en esos informes que esta operación tenía un carácter fundamentalmente especulativo, por lo cual se aconsejaba, los especialistas aconsejaban esperar a su maduración. Sin embargo, cuando hay cambio político, en mayo del año 2023, entra el Partido Popular, retoman los contactos para negociar un memorando de entendimiento, sucede el episodio de gota fría y ya no hay ningún problema en recalificar terrenos, ya no hay ningún problema en expropiaciones forzosas y ya los inversores se agolpan en las puertas porque van a recibir unos terrenos a un precio irrisorio, porque se les va a entregar el agua de los valencianos y porque se va a producir un latrocinio institucional que va a servir además un poco de punta de lanza para que se realicen en otras zonas, no sé si afectadas por la DANA, pero en otra zona de España. Ahora ya no hay ningún problema, ahora ya hay respaldo financiero y ahora hay inversores. Habrá mucha gente que nos esté escuchando diciendo, Lorenzo, ¿vas a decir quiénes son los supuestos inversores? Son secretos. Lo averiguaremos, no se preocupe. Qué bien, ¿eh? Qué bien que sean secretos, así todo, no se entera nadie, ¿no? Qué transparente todo. No quieren decir, y numerosos periodistas nos hemos dirigido al gobierno regional para preguntar esto, no quieren decir quiénes son, por razones evidentes. Porque es que, claro, estos son los que van a saquear, los que van a construir los data centers sobre los cadáveres, ¿verdad?, de las personas que murieron y que no sabemos todavía cuántos murieron, no lo sabemos. No, ni lo vamos a saber. No lo vamos a saber nunca. Ni lo vamos a saber nunca. Es increíble. ¿Podremos acceder a alguna cifra? Podremos hacer... Pero no lo vamos a saber. Oficialmente no se sabe. Y han gastado ingentes cantidades de recursos para que no se sepa. Y han catalogado muchos muertos como muertos por accidente de tráfico para que no se sepa.
Muerte por asfixia. Oiga, muerte por asfixia no, es que se ahogó esta persona. No, muerte por asfixia. Digital Valley lo van a nombrar. El Valle Digital no, el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Van a presentar la solicitud de financiación antes de acabar el año. Se van a expropiar terrenos. Algunos de las personas, a los dueños de terrenos a los que les van a expropiar, pues todavía encima se les va a presentar esto como una oportunidad. Porque dirán, pero bueno, ¿no has visto que se ha destruido todo, que no puedes emplear el terreno ya ni siquiera para tema agrícola? Bueno, pues no te preocupes que nosotros, como te vamos a expropiar. Dice, oiga, ¿y dónde se va a expropiar? ¿A quiénes se va a expropiar? Secreto también. Solo lo sabrán cuando empiecen a recibir las cartas. La carta de expropiación es una carta de amenaza. Primero te amenazan y luego te expropian. Te amenazan para ver si vendes antes de que te expropien. Por las buenas y Sí. si no te expropiamos por las malas. Y si no te- Muy bien, además- es absolutamente criminal, ¿eh? Sí. Bueno, cuando se está haciendo esto en otras áreas, sobre todo en Andalucía, en relación con las centrales renovables, paneles fotovoltaicos y centrales eólicas, la carta no te la envía la administración correspondiente, sino que te amenaza con la expropiación una empresa privada. Diga, pero ¿y ustedes me pueden expropiar? Dicen, no, pero yo voy a ser el que le diga a ese que te expropie. Como en el Far West. Según el informe del proyecto, que estaría en marcha en el año 2028, se reservan 37 hectáreas, de las cuales 29 son edificables, para la instalación de espacios de última tecnología para gestión y almacenamiento a gran escala de datos. Digital Valley. Van a poner también una zona dedicada al comercio electrónico y servicios complementarios. Y van a poner centrales eléctricas con una capacidad de 200 megavatios, centrales eléctricas que será una planta fotovoltaica y una central de generación de hidrógeno verde, entre otras medidas. Y luego van a poner 11 hectáreas para hacer el paripé con equipamientos públicos, áreas verdes y unos carriles bici. Digital Valley, el Valle de la Muerte. Lo dijimos aquí. Aprovecharán para poner data centers, aprovecharán para hacer centrales en sitios pues, donde antes había domicilios, donde había otro tipo de fábricas o donde era terreno agrícola. Estamos hablando de la Huerta de España. Sí, sí. No, pues sí. Decíamos, hay buitres sobrevolando, decía yo aquí. Me constaba que había buitres sobrevolando. Pues los buitres no solo estaban sobrevolando, sino que ya tenían el alpiste o la carroña preparada para ser fagocitada. Nos dicen, bueno, es que exageráis un poco cuando habláis de todo el tema Sí, exageramos, sí. Cuando lo de los olivos, ¿no? Hombre, es que se van a arrancar olivos, pero es que muchos de esos olivos no daban fruto. Como me decía a mí, no solo algún oyente, sino recientemente, ¿no? En el foro que estuve sobre geopolítica, el pasado fin de semana, el anterior, me decía una persona, dice, hombre, es que tienes que tener en cuenta de que hay muchos casos que la tierra no es productiva y entonces al final esto es una oportunidad porque hay que hacer que España sea un foco de atracción. Les hacen un favor a los dueños quitándoles los olivares, no cabe la menor duda. Hay un lugar que se llama Bureba, que es considerado el granero de España. La Bureba, sí. Sí, que van a hacer, exactamente, que van a hacer ahí un megaparque fotovoltaico, lo van a hacer los señores de Solaria, a pesar de, como digo, que es el granero de España. Y les da igual. Entonces están Burgos. Y son unas tierras muy productivas. Y se va a perder de las tierras de cereal más productivas del país. Que además, no solo desde un punto de vista económico, sino también social, son tierras que se labran desde hace más de un siglo. Bueno, vamos a ver, en realidad nosotros hemos estado en las últimas semanas contando cómo esas tierras se reconquistaron a los invasores islámicos. Cierto. Es verdad, en Así fue España. Pues ahora ya tienen los permisos necesarios sobre la mesa y el inicio de las obras de construcción de 2 de los 4 parques que la empresa Solaria ha proyectado en la comarca. Van a poner 1,5 millones de paneles fotovoltaicos. Estamos hablando de 1.000 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Es que es una absoluta barbaridad. Por cierto, todos chinos, ¿eh? No, claro. Claro. Dice, no, vamos a poner aranceles. Muy bien. ¿Y los paneles de dónde los vas a sacar?
¿Vas a poner espejos de tu madre? ¿Vas a poner en el campo? ¿Qué vas a hacer? Tierra productiva pura y dura. Pero claro, pues de esto no se quiere hablar. El gobierno al final va a poner en marcha esa ley de publicidad, que la está ultimando ahora, a la medida de sus medios afines, para entregar dinero al que cante las loas del gobierno y al que pues ejerza de altavoz de esos mensajes. El último de Pedro Sánchez, y con esto ya acabamos, porque me recordaba mucho a Zapatero en el año 2007, prácticamente ha dicho lo mismo. Dice que mal que le pese a la derecha y la ultraderecha, para él son dos cosas distintas, la economía española va rumbo al pleno empleo en el año 2027. Exacto. Sí, 20 años después de cuando dijo Zapatero que iba a llegar al pleno empleo, sí. Lo que pasa es que hay gente que hace 20 años no había nacido, o hay gente que eran niños pequeños y no pueden recordar las monstruosidades de Zapatero. Decían, nos esperan 4 años de crecimiento económico y de pleno empleo, es lo que nos decía Zapatero en el año 2007. Vamos a ver. Sí. El pleno empleo es tener una tasa de paro por debajo del 5%. ¿De acuerdo? Según el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, la cifra estaría en el 4. Normalmente siempre se ha utilizado la del 5, ¿vale? Pero cojamos el 5 para ver. Nosotros ahora España está en el 10% y tiene la tasa más alta de paro del mundo desarrollado. No está mal. ¿Cómo vas a llegar al 2027 teniendo la creación de empleo que existe en la actualidad, que es creación de empleo público, porque según la última encuesta de población activa, España está destruyendo empleo en el sector privado? O sea, no puedes hacer funcionarios a todos. No. A lo mejor es el objetivo. No, sí, les gustaría hacerlo, pero no puede ser. Decía el diario.es, el medio de Ignacio Escolar, en un artículo del economista Alejandro Inurrieta, decía, sin reglas fiscales, España tendría pleno empleo. Hombre, claro, claro. O sea, si tú mañana dices, a ver, todo el mundo que está parado, que salga a cavar zanjas. Venga, y le pagamos como emitimos deuda pública. O imprimimos el dinero y se lo damos. Y mañana a tapar las zanjas. Pasado, abrís otra vez las zanjas. Y luego las volvéis a tapar. Pues claro que tendríamos pleno empleo. Estupendo. Sí, el problema es cómo pagas eso. Claro, claro. Pues ese es el asunto. Esa es la gran clave aquí. Esa es la gran clave aquí. ¿Ha habido momentos en los cuales ha habido algunas comunidades autónomas que han rozado el pleno empleo? Rozado, estamos hablando de Baleares, Navarra, en alguna ocasión también, pero Madrid, mucha gente piensa que sí, pero por debajo del 5% es complicado. Pero poco más. Es muy complicado, es muy difícil y es prácticamente imposible cumplirlo. Pero claro, si tú lo planteas así, pues todavía habrá gente que pase por el aro. He dicho Navarra, pero en realidad el que más lo ha rozado ha sido País Vasco. Baleares, País Vasco y La Rioja con un 7%. Son los que más cerca han estado. Hay comunidades autónomas donde, bueno, pues hay provincias con una tasa de paro del 30%, del 25%. No quiero mirar a nadie, señores de Cádiz. No, pero es algo, lo de Cádiz es que ya es de verdad para llorar. Mire, en estos momentos es el 20% lo que tiene Cádiz de desempleo. Ya ha habido momentos en la historia en los cuales ha estado en el 30%. Y tenemos una tasa de paro juvenil que es la más alta, no solo del mundo desarrollado, sino mucho más alta, incluso países en vías de desarrollo. ¿Lo conseguirá el gobierno? Pues ya da igual, porque lo consiga o no lo consiga, nos seguirán cantando las loas del señor Sánchez gracias a esa ley de publicidad que va a seguir otorgando dinero público. Mañana hablaremos de Indra y se podría llamar a partir de ahora Trinca. En lugar de Indra, Trinca, porque van a montar una agencia espacial. Han comprado Ispasat con un sobreprecio tremendo y van a estar negociar otra vez lo del vehículo 8x8, ese que no podía andar y disparar al mismo tiempo. Hablaremos mañana de la nueva empresa militar espacial española, Indra Space, que vamos a bautizar como Trinca Space. Y comentaremos también lo del Salvador con Bitcoin, que me ha preguntado mucha gente, que le ha pasado a Bukele con Bitcoin, pues que ya ha dejado de ser una moneda de curso legal en El Salvador Bitcoin. Explicaremos lo que ha sucedido ahí. Fundamentalmente, el Fondo Monetario Internacional les ha pedido que la eliminen para poder seguir enviándoles dinero y así lo han hecho. Mañana explicaremos con todo lujo de detalles lo que ha pasado. Y bueno, pues hablaremos también de la India, que ha bajado impuestos, de China, India, el petróleo ruso. Muchos temas. Empiezan las semanas siempre cargadas. Y nosotros aquí pues intentamos que ustedes lo pasen bien, aunque contemos
muchas barbaridades, pero son los políticos y los empresarios los que las cometen. Nosotros solo somos el mensajero, ¿no, César? No. Bueno, ni el mensajero, somos los relatores de lo que ha sucedido. O sea, esa es la historia que hay, no hay más al respecto. Pues muchas gracias por todo, Lorenzo, y no se me vaya muy lejos, que ya sabe que hoy tenemos Así fue España y tenemos que hablar de los reinos de taifas. Vamos ahí a ver cómo se dividió la península, ¿verdad? Por fin hemos llegado a los reinos de taifas después de tanto tiempo, después de tantos años de programa. Y bueno, pues esperamos a nuestros amigos, si acaso alguien no suele escuchar ese espacio, que me consta que cada día tiene más oyentes, pues en Así fue España, en el podcast, el que esté escuchando el programa que lo siga oyendo y el que no, pues que busque la referencia, que todos los lunes hacemos un viaje por la historia. Yo voy un poco de Sancho Panza, César va de Don Quijote, y ahí vamos. Yo a sostener el escudo y el botijo en buena medida, porque ya nos falta el agua a estas alturas de programa, don César. Bueno, esto es lo que hay. Le veo en los reinos de taifas enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora, don César.